todos. Voy a revisar acá entonces en esta listica que estemos los que debemos estar. Entonces, Andrés Galeano, Sí, señora, acá estoy. Felipe. Es que llamarlo Andrés es como raro, ¿no? Muy bien. Gerson, Acá estoy, profe. bienvenido. Andrés Jiménez, ahí estamos. Aquí 58. Víctor, Muy buenas noches. Dios y En patria. especial, ¿Cómo en estás? especial desde por acá. Qué bueno. Me alegra verte. Camila, por ahí estamos. Aquí estoy. Con un internet fuerte y claro. Emanuel. Entró Emanuel. No, sí, ahí está. Buenas Emanuel. noches, profe, qué pena. No, ¿cómo estás? Luis, David, Hola, profe, buenas noches. ayer te extrañamos. No Yo estuviste por también los acá. extrañé. Qué bueno. Me alegra. Caro, Sarmiento. ¿Qué habrá pasado con esta chinita? No está por aquí. Estefanía. Valeria, profe, nunca me dicen Estefanía. Listo, mi corazón. Valeria, perdóname. Perdóname. Y Cris ya está por ahí. Señora, sí, señora. Listo, sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, mis chinitos. No me llamaron. Ay, querido Oscar, Señor Jesucristo, María y José, si ve por tenerlo. Diría mi mamá, la jeta más importante. Yo por tenerlo a su merced resaltado acá como monitor del curso y resulta que estaba leyendo renglón arriba de Oscar y Oscar, yo no sé por qué Oscar Pérez aparece en este listado. Este joven va en tercero y aparece todavía en la lista de primero. Cosas que uno no entiende en esta vida. Por favor, Osquitar, discúlpame, ¿sí? Ahí sí es cierto, como decían por ahí en una novela, perdóname, Tranquila, no te preocupes. perdóname, pero discúlpame. En todo caso, aquí estamos con el equipo listo. Bueno, muy bien. Hoy nos vamos a enfrentar a otros dos teóricos, a Paul Václavic y a Jürgen Habermas. Digamos que es interesante el tema de Paul Václavic y de Habermas, sobre todo el de Habermas. A mí me gusta muchísimo el tema de Habermas porque habla de los universales del habla, de la teoría de la acción comunicativa, que entre otras cosas la utilizan en otras situaciones, en otras lides, pero bueno, es importantísimo acá verificar. Me quedé con este PowerPoint en Pierce, entonces lo voy a hacer pasar de manera rápida. Entonces ya llegué aquí a Václavic. Paul Václavic es interesante también porque él propone, digamos, él es psicólogo, propone una mirada desde cinco axiomas, una mirada de la comunicación desde 5 axiomas y plantea para todos el tema de la comunicación humana. Entonces, esta teoría de la comunicación humana en su primer axioma dice, es imposible no comunicarse. Ya vimos nosotros que así nosotros estemos en intracomunicación, estamos en un proceso de comunicación, pero para el ser que es pensante, que está vivito y coleando, es necesario comunicarse. Es una propiedad de la conducta, es una condición que nosotros y evidenciamos que es completamente obvia, que por lo obvio se nos puede pasar por alto. Esta teoría empieza a definir que todo lo que nosotros hacemos tiene valor como mensaje, es decir, toda acción de comunicación tiene valor como mensaje. Si en este momento yo cambio mi forma de dar la clase y empiezo a hablar en un tono que de pronto puede ser agresivo, bueno, hoy vamos a ver esto, qué pereza aquí el tema de Václavic, pero igual se lo tienen que aprender y entonces ya el cambio de actitud está generando un mensaje para todos, no solamente lo que nosotros decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, una de estas primeras premisas de Paul Václavic dice, es imposible no comunicarse y adicionalmente toda conducta de acción tiene un valor como mensaje. Si yo hago posición de jarritas, es decir, me voy con las manos aquí a la cintura y aleteo como diciendo, ya les conté, pues el muy bonito no, eso tiene una actitud.
esta acción, que es una acción completamente corporal, a lo que me va a invitar es a mandar un mensaje adicional frente a la textualidad que estoy manejando. Si hago uso de una gestualidad, los muchachos cuando están jóvenes son expertísimos en manejar un lenguaje con las manos, ¿no? Y entonces eso tiene una acción de valor, esa es una acción que tiene valor como mensaje. Un día me pasó a mí en Comunicativo, Transmilenio. Señora, que un valor comunicativo. claro, es un valor de mensaje como, pues, como proceso de comunicación. Un día me pasó a mí en Transmilenio que yo estaba ahí como medio sostenida por el resto de la humanidad porque el bus estaba un poquito como lleno. Y del lado, digamos, cercano a la puerta, había un muchacho, eh, digamos, como en actitud de comunicación desde lejos. Y este muchacho empieza a hacer unos gestos que ustedes pues ya saben el contenido. Empezó acá a mirar al señor que yo tenía al lado. Y empieza, y nosotros con el señor de al lado nos mirábamos, ¿no? Pues para ver, o sea, de quién era amigo mío no, y del señor tampoco, pero el señor que estaba al lado se molestó. Entonces, de pronto, después de tanto gesto que estaba haciendo ese muchacho y no se reía, sino era como mirando hacia este lado y todo lo que él hacía tenía valor de mensaje. Entonces, el que está aquí al lado, el señor me dice, no, 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 yo esta situación no me la aguanto más, yo no sé este man qué es lo que le pasa conmigo y le dice fuertísimo, le dice a usted, bobo, ¿qué es lo que le pasa Ajá. conmigo? Y el muchacho se queda mirando así como si se quedara desconcertado frente a mí. Estábamos a una Excuse me. distancia considerable. Y dice, no, 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 con ustedes no es con mi amigo que está detrás de ustedes. Vea, nos queríamos morir de la risa en ese bus. Pero si Por lo- hubiera, Duraron media pensando que si era con ustedes. y yo no tenía nada que ver con el señor, pero yo decía, Dios mío, pero este muchacho, ¿qué es lo que le pasa? Y el señor de al lado decía, pero yo no le he hecho nada, yo no lo conozco, este señor, ¿por qué me trata así? Lo que pasa es que no tuvo un nivel de acercamiento porque la cantidad de personas no dejaban que el señor que yo tenía a mi lado derecho se moviera. Pero efectivamente todo lo que hizo el muchacho a la distancia, que lo estaba haciendo con su amigo, claro, nosotros no veíamos al amigo, estaba detrás del señor, sí tenía un valor de mensaje para todo el mundo, para nosotros distinto y muy, obviamente, muy gracioso para él. ¿Cuál es el problema del muchacho? Haber hecho eso en un escenario donde realmente no tiene nada que ver la situación, ¿sí? Es decir, no tenía el nivel de cercanía ni el nivel de intimidad como para establecer ese tipo de comunicación de carácter gestual con las personas del bus, porque pues era con todos nosotros, todo el mundo se estaba dando cuenta de la situación y la verdad, él nunca mostró, digamos, como un nivel de desconcierto porque lo estaban viendo o algo así. No, él siguió actuando común y corriente. Entonces, esto es como para contarles que toda acción tiene valor como mensaje. Y toda conducta es una forma de comunicación. Por eso, desde todo lo que acompaña el proceso verbal, que es el texto, que es oral o escrito, digamos que se aúna a la intencionalidad del hablante y esto mediando con una conducta, pues implica un proceso de comunicación. Lo que es de resaltar en este primer axioma es que uno tiene la posibilidad de rechazar la comunicación, de aceptar la comunicación, de descalificar la comunicación o de analizar el síntoma como comunicación. Entonces son distintas las dimensiones. Yo puedo aceptar, por ejemplo, lo que me están diciendo, puedo descalificarlo y ahí aparecen nuevamente los niveles de comunicación. Los niveles de comunicación son de contenido o son de relaciones, dependiendo a cómo sea la relación con la persona, de acuerdo a la credibilidad que ella tenga frente a mí, de acuerdo al peso de la argumentación, yo puedo identificar que sí, rechazo, acepto o descalifico o que de todas maneras puedo ser subjetiva frente al proceso de comunicación.
En la cuarta situación es como se manifiesta el síntoma como comunicación. Por ejemplo, ahorita los enfermos de COVID tristemente empiezan con una serie de malestares y de pronto les duele muchísimo la cabeza. Al siguiente día entonces ya no es solamente la cabeza, sino que ya hay un dolor en las extremidades, un malestar general, como cuando uno está así súper bien agripado. De pronto se le suma otro condicionante y es el tema de la temperatura corporal, se eleva la temperatura corporal y todo eso nos está mandando el síntoma como proceso de comunicación y nos está diciendo, mira, lo que está viviendo esta persona es prácticamente el síntoma de COVID. ¡Pum! Entonces se enciende la alerta roja y se enciende la alerta roja, hey, aléjate un poquito, ten algunos cuidados, guárdate en confinamiento, avisa a tu DPS, avísale a las personas con las que vives para que se protejan, sepárate un poquito en tu cuarto, cierra la puerta, no compartas con las otras personas, pero de inmediato, pues uno que está cuidando a esa persona, pues inmediatamente empieza a tener una serie de movimientos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo el síntoma como una comunicación. Como ayer, por ejemplo, veíamos los casos del Liceo Verón que hablan de la semiosis social, cómo una sociedad poco a poco se va indisponiendo frente a determinadas condiciones y entonces uno empieza a ver que la sociedad se está enfermando, que la sociedad está hablando, que la comunidad está dando a gritos muestras de que necesita arreglar una problemática y entonces se empieza a hablar, por ejemplo, a partir del deterioro de la concepción de seguridad, del deterioro de muchas situaciones, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, está hablando de temas de seguridad aquí sin echarle vainas a Víctor ni a nadie, pero uno dice, en Bogotá no es que haya una mala percepción frente a temas de seguridad, es que hay una inseguridad evidente. Es que cada vez los problemas son tan graves y uno no nota como que se esté haciendo algo. Pues es decir, yo esto le echo la culpa a la señora alcaldesa, porque la señora alcaldesa es la jefe de la policía. La señora alcaldesa es la que dijo cuando se iba cuando estuvo de candidata, que uno de los principales problemas que iba a arreglar era el tema de la seguridad en Bogotá. Y que así tal cual como la tenía Peñalosa, era el colmo de los colmos. Y ahora estamos viendo que ya ni siquiera del tema se habla, pero hemos cambiado las modalidades de los delincuentes, estos extranjeros han agarrado, digamos, como fuerza, es imposible que el pie de fuerza que está controlando que estas cosas no pasen esté en todas partes y que de esta manera hace que nosotros entendamos que la seguridad no está bien y que de alguna manera, perdón, que de alguna manera se está deteriorando nuestra condición de vivir, porque ya no solamente es algún tipo de inseguridad en el Transmilenio, algún tipo de inseguridad en la calle, algún tipo de inseguridad que vive el de la bicicleta, algún tipo de inseguridad que vive el que va en el carro, el que de pronto transita por una calle, no, ya se van sumando, entonces ahí aparecen Generaliza. síntomas. Sí, aparecen síntomas y cuando aparecen esos síntomas estamos hablando desde una situación de carácter general, una situación que tiene que ponérsele mano de una forma contundente para arreglar la problemática, para que la gente que percibe la situación realmente la viva de otra manera y la tenga concebida de otra manera. Por eso es que aparece como cuarta categoría dentro de la teoría de Paul Václavic. Rechazar, aceptar, descalificar y evidenciar síntomas como proceso de comunicación. Hasta ahí creo que es clara la situación, ¿cierto? Entonces, Václavic dice, todo comportamiento es comunicación, pero ese comportamiento y lo que yo digo tiene la capacidad de influenciar a los demás. Perdón, un segundo si son tan amables, disculpen un minuto.
Hola, bueno, qué pena. Entonces, todo comportamiento es comunicación, pero uno tiene la posibilidad de influir sobre los demás. Toda manifestación de las personas hace que el otro tenga una visión distinta de las cosas. Normalmente, toda persona que analice su situación individual, su situación, digamos, de comunidad, que hace evidente su comentario, tiene un poder de influencia sobre aquellos que lo escuchan. Por eso es que redes sociales como Twitter, por ejemplo, tiene el juego de personas que siguen y que lo siguen. ¿Y por qué sigue uno a personas en Twitter? Porque a uno le parece atractivo lo que esa persona normalmente está evidenciando. ¿Qué está haciendo esa persona? Influyendo sobre lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, hay que tener mucho cuidado del comunicador social y de el periodista que no es objetivo en sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un referente para la opinión pública. Entonces, cuando yo no reúno bien la información y explico a medias, y eso que ya vimos que una condición inherente al emisor es la responsabilidad del 100% del entendimiento del proceso comunicacional, pues lógico, si veo que yo tengo la posibilidad de acceder a un medio de carácter masivo, bien sea alternativo o tradicional, pues de alguna manera estoy utilizando una herramienta que me sirve para contarle a los demás sobre la óptica con la que yo veo las cosas. Por eso es que nosotros tenemos dos opciones. Una, desde el nivel periodístico, a verlo en condición de unidireccionalidad, es decir, yo reúno toda la información. Desafortunadamente en el tema de la noticia, a no ser que sean páginas de opinión, yo no puedo manifestar opiniones. Quien saca las conclusiones es mi público objetivo. Quien saca la conclusión específicamente es quien lee o quien me oye o quien me sigue. ¿Y cómo saca una conclusión? Pues a partir de la información que viene de mí, donde yo entrevisto a todos los sectores que están involucrados en el hecho. Por eso es que yo no puedo parcializar la información, porque donde muestre solamente un lado, inmediatamente influyo sobre la opinión pública, haciéndolo pensar de manera equívoca sobre la problemática. Entonces, por eso es que debo garantizar que todos los sectores que están involucrados con el tema noticioso, de alguna manera, queden todos entrevistados y todos digan cómo fue su verdad. Y nosotros simplemente servimos de puente, pero no opinamos, porque si opinamos estamos ejerciendo influencia sobre la opinión pública y la función del informador no es esa. La función del informador es la objetividad y el hecho tal cual se presentó. Por eso es que cuando hay hechos que se investigan desde el punto de vista de los medios de comunicación o de los periodistas, uno se acostumbra a desconfiar de los comunicados oficiales de las entidades porque cada vez se ha podido comprobar en mayor frecuencia que cuando sacan comunicados a la opinión pública, por ahí detrás se está escondiendo parte de la información. Una dinámica como la de Daniel Coronel en el proceso investigativo, nosotros fuimos compañeros de curso, compañeros de universidad, y él dice, pues lo primero es desconfiar de la fuente, lo segundo, llegar al nivel de investigación que si a ti te entregan una bitácora, en esa bitácora tú vas a comprobar específicamente por tus ojos que las cosas sucedieron así, porque a veces la información llega deformada y yo tengo que tener conciencia de que puedo influir sobre los demás. Yo le quería preguntar, por ejemplo, a Víctor, decía o nos contó que estaba en el proceso, digamos, estratégico en Policía Nacional, pero sin obviamente hablar de casos concretos de lo que es el trabajo, más o menos cuál es la filosofía cuando se llega a investigar un hecho que asume el investigador, que es importante que lo veamos porque eso es una metodología que
se asemeja a lo que es la investigación desde el punto de vista periodístico, pero que nos sirve mucho que Víctor, por ejemplo, nos cuente qué es lo que aprenden en la escuela. En la escuela aprenden a investigar. Entonces, Víctor, te cedo la palabra un poquito. ¿Se me fue Víctor? Pero es que yo acá no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No, ahí está. Víctor. ¿Aló? Es que Víctor ha tenido como problemas con el internet hoy, profe, pero él ahorita activó el micrófono, tal vez debe ser el internet. Seguramente sí. Bueno, entonces después le vamos a preguntar acerca de ese proceso de investigación que es bien interesante. Señor, aló, hola, ya, sí, ya estás por ahí. Ajá. Profe, Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ahora se silenció tu micrófono, dale. profe, Conza, buenas noches. ¿Cómo estás? Se ha intentado, pero es que eso acaba, mejor dicho. He tenido problemas todo el día con el internet, todo el día, profe. Ay, qué pecado, sí. Sí, señora, así estamos todos, no te preocupes. No, qué estrés eso. Sí, es un estrés horrible. Es un Profe, estaba escuchándole, le escuché varias, se escucha como entrecortado. O sea, me hablaba del campo investigativo. Sí, el campo investigativo. Cuando ustedes están en la escuela, aprenden a investigar. ¿Cuáles son como esas pautas, por ejemplo, en el proceso de investigación? Bueno, profe, pues no, a nosotros en la escuela, pues a todo, como todo policía, pues le enseñan es lo básico, porque van a haber partes donde no hay policía judicial, o sea, profesionales en policía judicial. En ese caso llamémoslo peritos, que son la gente los compañeros que pertenecen a la SIJIN, a la CIPOL. SIJIN pues es la Dirección de Investigación Criminal y CIPOL pues es la Dirección de Inteligencia Policial. Sí. A nosotros le enseñan prácticamente lo básico en el tema investigativo. Por ejemplo, un policía de vigilancia o un policía, digámoslo de esa manera, del común, no puede hacer investigaciones de campo siempre y cuando no esté dentro de sus competencias. Pero lo básico, profe, es no, o sea, esclarecer la causa, motivo, el motivo y hechos. Es que yo hace rato, la verdad, no estoy en el campo investigativo, hace más de 6 años, pues a uno siempre se le olvida, inclusive hasta para judicializar. Claro. Pero uno se retroalimenta mucho en ese tema, pero no, profe, pues cuando se comete una conducta punible, es que hay 2 materias de investigación, profe, no sé, de pronto cuando la profe me dice, o sea, hay una investigación, hay una materia de investigación cuando de pronto se comete una conducta punible, pues obviamente se hace el procedimiento como tal, pues que es aprender pues a lo sospechoso, al sospechoso de que está cometiendo dicha conducta punible y pues se entrega a las autoridades competentes. Ya cuando es un tema que de pronto tiene fiscalía, ahí sí ya lo designan que es un tema más abierto. Por ejemplo, le voy a comentar un tema que yo hice hace más de, digámosle, 6, 7 años. Yo compré un carro. Ese tema de los vehículos es bien delicado, profe. Yo ahí, como decimos acá en la policía, pagué la chucarada, o sea, pagué lo nuevo. Claro. Porque imagínense que ahí me metieron un carro por buena fe, o sea, por obrar de buena fe. Yo compré ese carro, bueno, el carro tenía un delito por hurto. Yo nunca lo hice revisar, por lo que pues yo confiaba en buena fe del señor que me lo vendió, pues yo lo distinguí hace alrededor de 1 año y medio y pues el man me daba el carro, cojan en el carro. Y pues yo obviamente yo siempre andaba, digamos que uniformado, pues, o cuando me paraban los compañeros, yo me identificaba como policía y de pronto nunca rayaron el carro. Una vez yo lo dejé parqueado en un mercado, una plaza de mercado, y cuando yo llegué al carro a guardar el mercado, yo me percato de que hay hartos policías encima de mi carro. Y yo, ¿y estos qué hacen ahí? Hola? Vinieron a ayudarme a sacar el mercado. Dije yo, están colaboradores, me van a ayudar a cargar el mercado. Yo llego y cuando yo abro el carro, de una vez aborda un subintendente y me dice, venga, yo estaba en civil. Venga, ¿usted es el dueño del vehículo? Yo, sí señor, soy el dueño del vehículo.
Lo que pasa es que ese vehículo le figura un hurto. Yo, ¿cómo así? Sí, ese vehículo le figura un hurto y nos toca llevarlo. Y por ende, pues nos toca hacerle la captura a usted, me dijo. Yo, pero ¿cómo así? No, es que yo compré ese vehículo, le dije. No, es que ese vehículo figura hurtado. Yo, muéstrame el reporte. Y bueno, ahí, pues, ahí cuadra, me mostró el reporte y cuando yo me lo identifiqué y le comenté toda la situación. Entonces él me dijo, listo, pero el vehículo me lo llevo, me dijo. El vehículo me lo voy a llevar. Yo no, pero venga, pero ¿cómo así? Vea, eso no. ¿Usted ya lo compró? Yo sí, pues ya lo compré. ¿Usted por qué no lo hizo radiar? ¿Usted policía y todo ese cuento? ¿Por qué no? O sea, no revisó a fondo el carro. Y pues yo uno que le dice a ellos, pues no, pues haga el procedimiento que tiene que hacer porque qué más. Sí, ahí no hay nada más que Bueno, hacer. se llevaron el carro. Resulta y pasa y acontece que cuando yo lo compré, yo se lo compré al señor y el señor que yo se lo compré, él lo compró en una compra y venta. El señor de la compra y venta, eso es una cadena. Cuando lo compró, se lo compró a otro policía. Ah, no. Se lo compró a otro policía, que obviamente pues yo no lo conocía. El de la compra y venta le dio la mitad de la plata del carro y le dijo que cuando lo vendiera le daba la otra mitad. Ellos casi siempre trabajan así en las compra y ventas. Sí. Cuando se va a dejar un carro, ellos siempre le dan la mitad y cuando ya lo venden, pues se le da el excedente en casi todas las compra y venta. Entonces, el carro, el policía, el carro estuvo a nombre del policía, ¿no? Estuvo en un tiempo a nombre del policía, pero cuando lo compró el señor al que yo se lo compré, habían hecho el trámite del traspaso. El señor del policía se enteró que el señor que me lo vendió a mí, él falleció, profe. Ay, Dios, más El señor complicado. falleció y bueno, cuando yo fui a hacer todo el tema, el ex compañero, porque ya se pensionó, ya era un intendente, ya era antiguo, Sí. y ya se fue pensionado. Él le pareció fácil, se enteró que el señor había fallecido, él todavía estaba confiado que el vehículo estaba a nombre de él y le pareció fácil colocar el denuncio. Yo coloco el denuncio y recupero mi carro, me imagino que se imaginó en su momento. Pues obviamente me perjudicó a mí en todos los sentidos, a mi plata, mi tiempo y hasta mi buen nombre, porque eso sea lo que sea, uno es servidor público y pues eso siempre es un poco incómodo, Claro, lógico. estar uno compareciendo ante fiscalía para ese tipo de casos. Bueno, después el carro lo mandaron para los patios, me tocó a mí hacer las funciones de investigador, profe, porque es que el caso, o sea, hoy en día los juzgados y la fiscalía están saturadas de trabajo. O sea, es tanta la delincuencia que hay que la verdad cuando ya llevan un detenido o algo, yo creo que el fiscal ya se agarra la cabeza y dirá dónde lo meto, para dónde lo mando. Por eso es que hoy en día usted mira tantos casos que usted dice, ay, pero lo dejaron en libertad. Pero es por lo mismo, o sea, por el tipo de delito que se comete. O sea, por ejemplo, hay muchos extranjeros que cometen delitos de menor cuantía. Con un delito de menor cuantía no merita ni siquiera una medida de aseguramiento porque le sale muy caro al Estado. Sí. Entonces, son parámetros que toca darle prioridad. Hasta en eso de los hurtos tienen que dar prioridad, profe. Increíble. Entonces a mí me tocó hacer la labor investigativa, profe, me tocó a mí hacer entrevistas, descifrar todo el caso, o sea, descifrar todo el caso. No, yo hice entrevista a todo el mundo, profe, al de la compra y venta, al que me lo vendió antes de que el cuchito, yo creo que todo eso se estresó y por eso fue que le dio ese paro cardíaco. Ay, pobrecito. Y no, eso fue muy feo, profe. Y bueno, el resultado de la operación, eso es un procedimiento, profe, que es muy extenso, o sea, como policía judicial, eso es muy extenso. Pero sí toca tener muchos principios, o sea, hacerlo de la mejor manera y pues buscar, o sea, lo más, ¿cómo le explicaría? Es que de pronto ya uno ejecutando la acción ya es diferente de pronto como explicándolo en estos casos. Claro. Pero yo creo que más o menos de pronto me están cogiendo como entendiendo. Sí. Pero sí, profe, o sea, toca mirar todo, o sea, primero que todos los hechos, las personas involucradas, toca mirar de pronto de una u otra manera que no se vulneren derechos. Claro. O sea, toca garantizar el debido proceso. O sea, son derechos fundamentales que todo ciudadano tiene. Entonces toca tener muy presente eso para cualquier investigación, no solamente para investigaciones de estas, sino para cualquier investigación, porque es que de una investigación pueden surgir muchas cosas. O Correcto. sea, pueden surgir demasiadas cosas. En el tema de la actitud de las personas, por ejemplo,
Me imagino que les enseñan acerca de esa psicología, cuando una persona puede estar mintiendo, cuando puede estar Sí, desviando la claro. Uno investigación. se da cuenta cuando la persona le miente a uno. Solamente en la actitud que habla, en la actitud física de la persona. Hay personas que se sudan demasiado, hay unos que se ponen muy pálidos, hay unos que en la sola expresión se siente que están mintiendo. Y ahí es donde empieza a jugar el policía, porque el policía yo creo que le toca hacer, o sea, le toca hacer de todito un poquito, le toca ser abogado, psicólogo, Claro, le toca hacer de todo un poquito, profe, claro, para poder ejecutar las diferentes labores. claro. Sí, Gracias, Víctor, por compartir. Vamos a ver, por ejemplo, Andrés que dice que yo me imagino que Andrés tiene un entrenamiento diferente porque él está en el tema de vigilancia. Entonces, tiene levantada la mano hace rato y luego Camila para ver qué es lo que Andrés nos quiere compartir. Yo me imagino que si alguien quiere sobrepasar la barrera de la seguridad en un edificio donde tú estás, pues ya tú estás preparado para identificar ese tipo de actitudes que quieren de alguna forma ser engañosas, ¿verdad? Sí, bueno, es algo parecido a lo que Víctor nos comentaba. Primero, en la actitud de las personas se ponen muy nerviosas, o la mayoría se ponen nerviosos cuando quieren eh, ingresar a algo o a algún establecimiento o algún tipo de, de lugar donde la seguridad esté presente. Siempre se ven pues, nerviosos, muchas veces las personas, no sé, por el mismo hecho de estar mirando y mirando cómo ingresan, a uno se da cuenta, uno los percata. Pero sí es muy parecido a lo que decía Víctor. Uno para ese tipo de términos toca, pues primero, analizar muy bien a las personas, cómo actúan, cómo se comportan y cuando uno les habla, cómo les hablan a uno. Entonces muchas veces las personas son muy amables y eso también, en mi concepto, genera sospecha. Cuando Claro. están mirando mucho de pronto el edificio, eh, o caminando de pa' aquí para allá, o pasando muchas veces y uno les va a preguntar algo y son muy gentiles, muy amables, para mí me genera mucha sospecha en determinados casos. Claro, claro que sí. Pero en sí yo iba a hacer una pregunta, profe. Sí, señor. Ahí lo que usted estaba comentando, de que uno como comunicador tiene que ser eh, explícito, o es que no me acuerdo cómo lo planteó. Objetivo. Como es que, digamos, un comunicador no, o sea, tiene que, o sea, comunicar las cosas, pero sin poner el punto de vista de uno o cómo. Sí, exactamente. Es un proceso que es completamente objetivo y ahí es donde entra la psicología, porque cuando uno está cubriendo un hecho, hay muchas personas que quieren valerse del proceso periodístico para contarle a la opinión pública algo que no es verdad. Entonces nosotros también tenemos que tener ese sexto sentido de identificar a quién es al que le vamos a dar visualización desde la investigación periodística, a quién vamos a entrevistar y quién va a contar las cosas, porque a veces fíjense que, pues a lo mejor Víctor lo ha visto o ustedes lo han visto, hay personas que se mueren por llegar y dar un testimonio en medios de comunicación, pero lo que están haciendo es desvirtuar la información, es decir, están logrando que la opinión pública mire hacia un lado distinto porque hay que desviar las investigaciones. Entonces utilizan a la prensa como bobos útiles y entonces uno cae en una cantidad de imprecisiones que no son deseables dentro del cubrimiento. Lo que tienes que hacer, Andrés, y lo que tiene que hacer todo el mundo es investigar muy bien realmente quién está en la escena de los hechos, quién está siendo partícipe y no servir de vía para que otro tenga, digamos, el pantallazo, para que otro esté mojando prensa, como se dice, y a la hora de la verdad, ese es una persona que quiere desvirtuar todo lo que está pasando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en eso. Entonces, hay que O sea, que investigar uno muy tiene bien. que estar muy analítico a quién o de qué forma uno va a comunicar alguna información. Claro, exactamente. La investigación tuya sobre cómo ocurrió, quién es la fuente, también obviamente sacar las propias conclusiones, pero tú esas conclusiones no se las vas a decir a la opinión pública nunca cuando estás cubriendo un hecho de carácter noticioso, jamás.
Si tú estás actuando desde la línea de la opinión, es decir, por ejemplo, tú eres uno más de los tuiteros, entonces tú vas a sacar un trino, ese trino va a influir sobre la opinión de otras personas y tú debes conocer que tienes una gran responsabilidad en lanzar ese trino, porque es que la mayor cantidad de desinformaciones que hay es por no hacerle caso a WhatsApp. La mayor cantidad de desinformaciones es porque yo digo las cosas o porque las copio o porque las mando por WhatsApp porque me pareció bonito y resulta que, por ejemplo, uno, ay, no, mire que esta niña se perdió y que entonces, por favor, multipliquemos la información para que ayudemos a encontrarla. Pues primero hay que verificar si realmente las cosas suceden o no suceden. Por ejemplo, hace un tiempo hubo el caso de un niño de un colegio alemán, del colegio andino, pero de Medellín, que se llama el Colegio Alemán, que estaba reportando que un niño de 10 años se había perdido. Y yo dije, un momentico, antes de pasar la información, que era una simple información de WhatsApp. Yo llamé al Colegio Alemán de Medellín. Dije, ¿verdad que ustedes tienen un estudiante que se perdió? Y dice, ay, por favor, señora, no sigan multiplicando esa información porque eso no tiene nada que ver. Es como, por ejemplo, cuando piden, por favor, deja conocer, hagamos famosos a estos que hicieron A, B, C, D, E, O, F, G. ¿A ustedes les consta? Ustedes están en el lugar de los hechos, ustedes tienen los documentos donde están involucrando a una persona, porque ustedes pueden estar ayudando para hacerle daño a la imagen, a la credibilidad y al buen nombre de esa persona. ¿Qué tal que yo, por ejemplo, le tomo una foto a Andrés y entonces la mando porque simplemente me cayó en gracia, cojo la foto de Andrés, como tanta gente coge las fotos que están publicadas en las redes sociales y dice, mírenlo bien, este le pegó a la esposa, este no maltrata a los hijos, tiene no sé cuántas demandas y entonces por favor hagámoslo viral y la gente va repartiendo información y entonces a dos que le manden y esos dos a otros dos y esos dos a otros dos, obviamente la condición es exponencial, pero nosotros no somos conscientes de que lo que nosotros decimos o hacemos según lo que está planteando WhatsApp influye sobre los demás. Entonces yo muchas veces voy a ver una información, oiga, ¿y este qué hace aquí? No, pues imagínese que es el presunto violador. Pero ¿cómo así ese señor? Pero si ese señor no tiene nada que ver en la historia. ¿Y a usted quién le pasó esa información? Ah, yo no sé, me la pasó una amiga. Y porque a mi amiga, entonces ahí aparece, yo rechazo la comunicación, acepto la comunicación. Ahora más adelante vamos a ver qué actitudes hay dentro de estos procesos donde nosotros definimos cómo compartir información. Le vamos a dar el paso a Camila, porque Camila quería compartir algo. Adelante, Camila. Y luego a Víctor, que también quería decir algo. Pues ya pasó el tema, pero en derecho yo di una cátedra en proceso penal, en delito, donde nosotros identificábamos los testigos. Y había una cantidad de comunicación que nos daba corporal, hablando corporalmente, que nos daba si estaban en lo cierto a la hora de hablar o de expresar su testimonio o no estaban en lo cierto. Y habían ciertas actitudes donde, por ejemplo, cuando la mirada es hacia arriba, la mirada, o sea, cuando están contando el cuento, echando la charla, el testimonio, la historia triste, cuando miran hacia arriba, al lado derecho, y gesticulan con las manos hacia atrás, significa que están mintiendo. Entonces veíamos una cantidad de actitudes que también al abogado defensor, porque como abogado defensor, igual es como le digo, tienes que defenderlo sí o sí. Claro. Porque haya cometido o no cometido el delito, uno tiene que, pues, sea como sea, defenderlo. Entonces, uno como abogado a veces tiene que tratar de identificar quién está diciendo la verdad, quién no dice la verdad, cómo pasaron los hechos, cómo voy a poner el caso en el juzgado, cómo me voy a enfrentar a la otra parte, cómo voy a llegar a donde el juez a explicarle lo sucedido. Entonces es una clase bastante chévere, bastante enriquecedora porque uno comienza a mirar. Decía también que cuando le sudan las manos, que cuando colocan la cabeza muy abajo del mentón, que cuando
las miradas perdidas, exacto, de lo que yo estaba hablando. Y eso era lo que yo les quería compartir con respecto a lo que decía Andrés y decía Víctor, a identificar que por medio de la actitud, de la comunicación, perdón, corporal, uno también puede identificar quién está dando el testimonio veraz y un testimonio falso. Claro, ahí está el estudio de la kinesis, que también, por ejemplo, en procesos de selección de talento humano, los psicólogos son expertos en eso. Bien como lo dice Camila, cuando la persona está mirando arriba a la derecha, está inventando o está mintiendo, mientras que si lo hace en sentido contrario, está recordando. Si su desviación de la mirada es hacia el lado derecho a nivel del oído, está, digamos, fabricando una situación y en sentido contrario está recordando la situación. Y no tiene nada que ver con si es diestro o si no. No, absolutamente nada. Eso es algo que se llama kinesis. La kinesis estudia y la kinesis determina, por ejemplo, en la corporalidad el individuo que está, qué tipo de relación está sosteniendo con el otro. Por ejemplo, si tú estás hablando con alguien y este alguien empieza a tocarse la nariz y le molesta mucho la nariz, poco que te cree lo que le estás diciendo, ¿sí? Los movimientos de inseguridad de las piernas, por ejemplo, la forma de sentarse de las mujeres, la forma de sentarse de los hombres, la posición de los hombros, o sea, habla más esa gestualidad que lo mismo que la persona pueda contar de sí. Y eso lo conocen muy bien los psicólogos y obviamente en la parte de derecho, en criminalística y todas estas cosas se estudia muchísimo porque nosotros siempre tenemos la capacidad de influir sobre los demás, de mostrar otro tipo de dimensión comunicacional. Adelante, Víctor, que también levantaste la mano nuevamente. Sí, profe, no, pues volviendo al tema, profe, pues en el ámbito comunicativo, o sea, nosotros en el tema de los comunicadores, pues que toca ser muy objetivos, profe, y toca, ahí donde empieza a jugar un papel, yo creo que ahora que estamos mirando todo el tema de la materia de la psicología, para el ámbito comunicativo, porque por ejemplo, un mensaje que uno dé mal dado puede desencadenar de diversas formas. Por ejemplo, no sé si de pronto ustedes miraron el video, yo creo que eso se hizo muy viral ese video, de la chica de Supergiros, eso sucedió en la costa, si no sé mal fue en Barranquilla, que la fueron a requisar, una policía la estaba requisando y pues ya estaba como caliente la discusión y a ella le pareció fácil fue mostrarle los senos a la patrullera. Y enseguida, por un solo mensaje que dijeron que era que estaba trabajando con un grupo de fleteros, ya todo el mundo decía que estaba trabajando con un grupo de fleteros, o sea, donde no fue así. Claro. Entonces, por un solo mensaje mal dado que se dé, o en una forma malintencionada que se dé, ya eso se hace muy viral. Y ahorita mismo el tema de las redes sociales es, mejor dicho, viral a morir y hay personas, inclusive hay comunicadores, profe, hay periodistas que no investigan bien a fondo una noticia, profe, sino que como hay veces que les exigen tanto, lo hablo porque yo hablo con muchos periodistas y es que les exigen mucho, les toca por decir cumplir claro. Con noticias, o sea, tienen también cumplimientos, metas, y si no cumplen las metas, bueno, eso es una cantidad de series. Por ejemplo, yo tuve una anécdota que les voy a comentar con los grupos de prensa, cuando sucedió todos esos temas del paro, bueno, que ahí la señora Vanessa de la Torre tenía un poder muy berraco en Caracol Noticias, sí. Pues de pronto ella, de una u otra forma, en la forma en que expresaba la noticia, hacía sentir repudio, digámoslo de esa manera, de la misma gente hacia la policía. Eso sí. Desencadenó mucho una violencia de policía, ciudadanía, policía, que fue que se vivió ese momento tan maluco. Y una vez le dije a los del grupo de prensa, porque yo soy en mi cargo, pues, yo soy de gestor de relacionamiento y me toca, pues, hacer todas esas coordinaciones, dentro de muchas cosas que a uno le toca hacer acá. Sí. Yo una vez lo invité, le dije, no, es que usted tiene que poner también en los pantalones de los policías. Entonces, ¿yo qué hice? Le organizamos una actividad que se llama Policía por un Día.
una actividad muy bacana, que de pronto algún día quisiera invitarlos a todos ustedes. Allá los uniformamos, les dimos armaduras del SMAT, le hicimos ver que ellos estaban en una protesta, con la gente y habían los mismos compañeros a los que estaban como ciudadanos agresivos, tirándoles Póngase en piedra, los zapatos, más o menos. tirándoles Claro. botellas. Entonces, ¿qué tocó hacer ahí? Empezar a disuadir a la persona ¿con qué? Con gas. Entonces, apenas echamos el primer gas, en vez de lo que ellos que son los policías, bueno, están en ese caso como policías, apenas sintieron el gas, lo que hicieron fue correr, otros vomitar, uno se desmayó, bueno, eso mejor dicho, entonces decían, uy, bravo eso. Entonces uno le decía, o sea, eso es lo que se vive, o sea, Claro. eso es lo que el policía siente miedo, o sea, el policía siente miedo a una manifestación. El policía es una persona común y corriente, sino que tiene un entrenamiento de pronto mucho más rígido que de pronto una persona al común. Claro. Pero ahí es donde yo voy, o sea, ellos los llevamos a disparar, sintieron la gaseada, me dijeron hasta que se les había quitado la gripa porque fue tanto lo que botaron todo lo que tenían en los pulmones, toda esa flema atravesadas ahí, la botaron, mejor dicho. Y fue una experiencia bonita y hoy en día pues tenemos muchas relaciones bacanas con los de prensa, con los de la emisora, los canales, es muy bacano. Sí. Y entonces ya ahí ya uno se va, ya ellos se van dando cuenta de pronto en el tema cómo vive un policía, cómo vive un servidor público, cómo vive un militar, cómo vive, bueno, la gente que trabaja de pronto en el tema de la opinión pública, que está inmerso a la opinión pública. Sí. Entonces un poco muy, o sea, ahí es donde yo voy que la lengua, digámoslo de esa manera, la lengua tiene un poder muy bravo. Y el Claro. pensamiento es lo que domina todo, profe. El pensamiento es muy, muy efectivo en esos casos. Sí, Y era eso, profe, más que todo, que así quería es. dar mi pequeño. Gracias, Víctor, por compartir. Así es. Entonces, pues, digamos que aquí estamos moldeando una forma de ser, una forma de gestionar y pues todo esto nos ayuda a entender realmente qué es lo que pasa desde el punto de vista de la comunicación. Bueno, vamos a avanzar acá con el señor Václavic y entonces vamos a la segunda teoría. La segunda teoría dice toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. No es solo un cambio de información, se imponen conductas. Entonces, para el caso de Václavic lo plantea como de aspecto relacional y de aspecto conativo. En aspecto relacional es el contenido del mensaje, es decir, lo que constituye información, que es el primer nivel del que estábamos hablando cuando hablábamos de que la comunicación tenía niveles. Luego hay, que es un nivel de contenido. Luego, ese segundo nivel, que es un nivel de relaciones, para el caso de Václavic se menciona como aspecto conativo. Es decir, las conductas impuestas van a determinar una condición del relacionamiento de las personas de acuerdo a la conducta o de acuerdo a la afinidad o a lo que se vaya presentando con el proceso de información y las personas que están involucradas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no llegar a la metainformación, que es una información que se da por debajo o por encima, pero que nunca va en el mismo nivel. Cuando nosotros conocemos de una información y tratamos de llevar a una persona a que diga cosas, está mal hecho. Claro, eso se hace y es lícito, por ejemplo, cuando se está investigando. Es lícito y en situación de criminalística, por ejemplo, van preguntándole a las personas cosas hasta que la persona se va como confundiendo. O también en otros aspectos de la vida. Imagínense que una vez a mí se me perdió una maleta y se me perdió una maleta y yo iba a Bogotá, Miami. Iba a un evento en la ciudad de Miami. Yo tenía que trabajar y me llevé una maleta y la maleta no llegó. Y la maleta, pues yo dije, pero ¿cómo así? O sea, voy por 4 días. La maleta, pues obviamente tiene mis efectos personales. Eh, pues voy a reclamar. Era esta compañía de American Airlines y yo pues triste porque pues allá sola, triste, abandonada. Imagínense qué plata alcanza en esta vida para que uno reemplace todos los elementos de aseo, los calzones, o sea, la ropa interior, la ropa de afuera, más el maquillaje, más toda la cosa que uno lleva, que es
o sea, no hay plata con qué comprar eso, porque uno, pues todo lo, Se descuadra uno. uno se descuadra, por Dios santísimo, uno llega sin la maleta a otra parte. ¿Y quién dijo miedo? O sea, yo no voy a ir a comprar absolutamente nada porque no va a haber plata que alcance con eso. O sea, yo llevo mis cositas, yo desde ahí aprendí a que viajo con una maletica. Cada vez que tenga que viajar, yo viajo con una maleta que pueda viajar conmigo y nunca embalo ninguna maleta porque fueron 4 maletas las que me robaron en esta vida. Entonces no quiero desde ningún punto de vista ¿Y volver nunca a le pasar. devolvieron el dinero ni nada? Ah, pues es que ahí voy, ahí voy. Y resulta que dicen ahí en American Airlines, ah, bueno, listo, entonces mire, ahí enfrente, donde usted está viendo allá en ese postecito, hay un teléfono. Y usted debe comunicarse con ese teléfono y contar que se le perdió la maleta para que inicie el proceso de reclamación. Muy bien. Primera persona. No, es que yo traía una maleta y resulta que no apareció aquí, y que pues yo tengo acá pues mi tiquete pegado, no sé qué, pero la maleta no aparece. ¿Cómo es la descripción de la maleta? Pues ya hice un reporte aquí en el counter, entonces dice que la maleta es así. Ah, un momentico, por favor. Segunda persona en la línea. ¿En qué puedo ayudarla? Pues a ver, otra vez. Entonces se me perdió la maleta. No les miento. 7 filtros. Obviamente desde un principio me dijeron que la situación iba a ser grabada. Claro, hay bandidos que llegan y dicen que se les perdió la maleta. ¿Para qué? Para luego ir y cobrarle a esta compañía el valor de la maleta. ¿Sí? El valor de lo que tenían allí, o por lo menos recibir lo que era la compensación en ese momento, que era más o menos mientras aparecía la maleta, un valor de $20 diarios. Pero así fuera $20 diarios, que fueran 60.000 pesos colombianos. ¿Yo qué compro con 60.000 pesos al día? Dígame. Los calzones, otra vez el maquillaje, me dedico a comprar las cosas de los efectos personales, o sea, me quedé con lo opuesto. Entonces, pues como que alguien me preste, como a quién le voy a decir, al señor de la habitación de al lado, oiga, su señora no vino para que me preste una ropita. Pero lo que es interesante es que cada vez que la persona cuenta, pues tiene que contar lo mismo, porque en la línea te atienden distintas personas con distintos tipos de comunicación y te invitan como a que nuevamente cuentes la cosa desde un lado, desde el otro lado, a ver en qué momento caes y te evidencia finalmente que la persona está diciendo mentiras. Entonces, cuando uno normalmente maneja una información que no es, por ahí dice un dicho que más fácil cae un mentiroso que un cojo. Por lo tanto, la invitación es a que cuando ustedes manejen este aspecto, o sea, siendo conscientes de que la información tiene 2 niveles, uno de contenido y otro de relación, sean lo más auténticos posibles, tanto en el proceso de relación como en el proceso a nivel de contenido. Y que manejar dobles agendas, es decir, informaciones que tienen, pero que de pronto las guardan para que el otro caiga en desgracia, no es una buena práctica. Adicionalmente, uno puede estar en desacuerdo con el contenido y en acuerdo en la relación. O sea, yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con Cris, pero no es que ella esté como muy cercana a mí y entonces, pues, bueno, está bien, sí, me parece que ella es objetiva. Yo no la conozco mucho, pero pues me convence lo que está diciendo. Puedo estar en desacuerdo con el contenido y en acuerdo con la relación. Por ejemplo, ah, no, sí, Víctor, entonces Víctor, yo estoy de acuerdo en lo que él está diciendo, pero exactamente, perdón, estoy en desacuerdo con lo que él está diciendo, pero tengo una relación cercana con él. O sea, aquí de lo que se trata es de que el autor maneja condiciones entre la parte conativa, que es la relacional, y la parte de contenido. Y estas son las posibles situaciones que se pueden presentar. Entonces, desacuerdo en la relación y en acuerdo con el contenido. Es una condición que presenta Paul Watzlawick. Aquí se los dejo. Desacuerdo con el contenido y en acuerdo con la relación. Desacuerdo en el contenido y en la relación. O sea, no me parece que ninguna de las dos. Y desacuerdo en la relación y en acuerdo con el contenido. Lo que no maneja es acuerdo en el contenido y acuerdo en la relación, pero lo plantea en la teoría de la comunicación humana. Es decir, nosotros podemos tener niveles relacionales con las personas y podemos establecer determinados grados de filiación, de cercanía, de empatía o de distancia
de acuerdo a cómo establezcamos ese nivel de relación con el interviniente en el proceso de comunicación. Creo que, Pero a veces, señora. perdón, profe, yo interrumpo ahí también puede pasar que aunque yo crea muy en el fondo en la información que me está transmitiendo, si no hay una afiliación, si hay una animadversión, yo puedo sesgar lo que procese yo de información de la que me están transmitiendo en ese tipo de relación. Sí, eso pasa todos los días en los medios de comunicación. Por ejemplo, hay gente que no le cree ni 5 al noticiero, o sea, no le cree ni 5 a RCN, no le cree a los periodistas. Y entonces, pero sí se lo avisaron, pero sí se lo dijeron. No, pero es que lo dijo RCN y yo como en RCN no creo. O puede pasar al revés. Mire, es que todo lo que diga Caracol, eso es de verdad que es así. Porque además su gente es seria. Además, yo creo que esta gente no se va a involucrar. Fíjense lo que fue el caso, por ejemplo, de Vicky Dávila. Yo creo que Vicky Dávila desbarató en un segundo toda la credibilidad que había creado y forjado en medio de su desarrollo de carrera. Porque ella venía de ser una reportera común y corriente, empezó a hacer pasos y se convirtió en una periodista, digamos, de credibilidad y muy aguerrida, muy fuerte, ¿cierto? ¿Dónde se sale ella de los chiros en primera instancia? Cuando empieza con el cuento de las almendras tricolores que regalaban en Presidencia de la República. ¿Ustedes recuerdan ese caso? No. Bueno, vale la No, yo pena sabía que... que era porque era muy cercana a Uribe y entonces cuando se empezó a dar uno cuenta que era como demasiado sesgado, demasiado a favor de allá, entonces empezó a perder para mí credibilidad, pero fue en ese momento, no sabía el Ok. evento, coméntanos. Después, entonces aquí, ¿quién iba a hablar? El que tenía por ahí un... Hubo una cosa con Vicky Ávila, creo que fue con Vicky Ávila. Ella empezó a hablar mal de los policías después de que ellos les brindaban protección. Ella, no sé si estoy bien, creo que sí. Ella tenía un esquema de seguridad y aún así empezó a comentar cosas de pronto que no eran muy ciertas de la institución de la policía. También hay, para mí, yo creo que credibilidad también ella. Claro, ese es el segundo golpe que ella tiene y es cuando ella identifica a la comunidad del anillo. Y ahí yo creo que Víctor saca el pañuelo y se acuerda de muchas cosas y quiere llorar. ¿Por qué razón? Porque esta mujer se llevó toda una institución por delante con lo que ella dijo. Y resulta que lo que ella evidencia está muy mal hecho. O sea, desde un principio, cuando uno analiza todo el proceso de información que ella tiene, ella menciona a una comunidad. Víctor, ¿cuántas personas hay en la policía? Es casi 200.000 policías, profes. Bueno, y uno habla de un caso de 2 personas y con eso se lleva a toda una institución. ¿Ustedes recuerdan ese capítulo? ¿Ustedes recuerdan ese capítulo tan complejo? Pues o sea, es real que las personas pueden tener relaciones de carácter homosexual, ¿cierto? Pero entre otras cosas, lo que pasa con esas grabaciones y lo que se quiso dejar, digamos, como mal parqueada la policía, fue que yo siempre me quedé esperando que me dijeran sobre la lista infinita de casos y de hechos absolutamente, ahí sí es de verdad, como atroces de verdad desde este punto de vista de maltrato, de abuso en las escuelas y todo eso. Eso sí era realmente lo que yo estaba esperando cuando empiezan a hablar de la comunidad. Un proceso investigativo real, de fondo. Y se llevaron a el general Palomino, que de todas maneras, Le costó la cabeza. claro, es que cortaron la cabeza de raíz y el general Palomino no se merecía lo que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, esa fue su segunda salida en falso. La tercera salida en falso tiene que ver con algunas otras informaciones que ella manejó y que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el jefe de prensa. ¿Con quién? También tuvo un enfrentamiento, o sea, una fuerte
digámoslo, batalla, ¿no? O sea, con el expresidente Santos. Ah, bueno, también, pero también También tuvo un eso se tiraban durísimo. se tiraron durísimo y él también tuvo un enfrentamiento con el jefe de prensa de Palacio en ese momento. Y entonces ahí cuando uno tiene rabo de paja es mejor que no se acerque a la candela. ¿Con Hassan? ¿Fue cuando se agarró con Hassan? Sí, exactamente, cuando se agarró con Hassan. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. En el primer caso, ella trabajaba para RCN, radio. RCN no le aguanta. Sale a trabajar en Caracol. Y en Caracol ella obviamente empieza a manejar, o sea, en la W específicamente, con el grupo Prisa. Y empieza a manejar un concepto de comunicación, entre otras cosas, bien innovador, porque ella empezó a vincular a las redes sociales con sus en vivo desde la radio. Ella seguía con el efecto de todo lo que traía el noticiero, sigue con ese efecto de noticiero, pero empieza a demostrar un determinado grado de poder. Y ese determinado grado de poder es que no es fácil tener 3.000 y 4.000 personas colgadas a Facebook. O sea, eso se necesita que a uno lo sigan. O sea, se necesita hacer un icono específico de la prensa que merezca ser seguido por tantas personas y realmente lo que hacen, por ejemplo, las redes sociales es manejar cuántas personas hay vinculadas al proceso, ni siquiera es el contenido. Ahí lo que muestran es el numeral y cuántas personas activaron el hashtag y cuántas estuvieron en el numeral para medir rating, que es realmente la función de estar con una red social. O sea, así es como funciona para los medios de comunicación. O sea, cuántos te están viendo, cuántos te están acompañando. La cosa es que ella tal cual sale de ahí con el gravísimo problema de su agarrón con Hassan y lo que pasa es que no hay derecho a que exista este nivel de galería, o sea, este nivel de plaza de mercado para manejar las cosas. Entonces empieza a tener inconvenientes y luego termina donde está en este momento, pero que ha perdido credibilidad, ha perdido toda la credibilidad del mundo. Entonces, pues son ejercicios que uno dice, pues es que el periodismo se gana sus seguidores, el periodismo se gana que la opinión pública no quiera ni ver, ni creer, ni establecer ningún tipo de relación, pues porque además el efecto lo causan las personas. Creo, Cris, que el análisis ha sido bastante amplio y puedes tener una respuesta a tu pregunta, ¿cierto? Ajá, claro que sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Tenemos entonces, para recordar un poquito, estamos estableciendo qué pasa en las relaciones de las personas y entonces aquí podemos decir que según Václavic podemos establecer acuerdos y desacuerdos entre el contenido y las relaciones con las personas intervinientes en el proceso de comunicación. También concluye en este axioma número 2 el señor Paul Václavic que el nivel de contenido se manifiesta como el qué y es desde lo verbal, es decir, desde lo oral o desde lo escrito. Y el nivel de relación se establece desde el cómo lo digo, o sea, en el contenido qué digo y en la relación cómo lo digo. Y en el cómo lo digo aparece lo no verbal. ¿Y qué sería lo no verbal? La imagen gráfica, el video, todo lo que tiene una figura distinta a estructura de carácter lingüístico. Entonces vamos con el axioma número 3. El axioma número 3 determina la naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Desde este punto de vista de un observador, una interacción se presenta como un intercambio constante de mensajes entre un emisor y un receptor. Sin embargo, los que participan de esa interacción introducen puntuaciones en esa secuencia para crear y mantener una situación de carácter organizado. Aquí me está saliendo un aviso. ¿Ustedes reciben mi señal de manera correcta o está medio lenta? Hace poquito, no, está entrecortada,
un poquito. Yo pensé que era mi Ok. conexión, pero sí está un poco cortada. No, es Sí, la profe, mía, se pero interrumpió. más. Yo pensé Ok. que era yo. No, pero a Camila se le Ay, ya escucha no. peor, tranquila. No, es que yo creo que todos tenemos graves problemas de internet. Con Bueno, el internet. entonces, Ujú. sí, este axioma número 3 dice que la relación también depende de la puntuación de las secuencias que se dan entre los comunicantes, o sea, entre los intervinientes del proceso de comunicación. Entonces, ustedes están en la diapositiva y pueden leerla, pero yo les digo otra cosa, digamos, paralela. Normalmente hay una secuencia y por eso es que nosotros hablamos en el proceso de que hay una codificación y una decodificación por parte del emisor que tiene como fin organizar el proceso para que en su responsabilidad del 100% el receptor reciba la información de manera organizada. De la misma forma, el receptor de la información vuelve y decodifica, lo junta con lo que tenga a nivel de contenido en su cabeza, de un referente de su cabeza, lo vuelve a organizar y lo procesa y es cuando ahí funciona el mensaje, que para que cumpla la función de mensaje activa una respuesta por parte del receptor de la información. Pero solo ocurre eso si yo le doy un orden a lo que estoy diciendo. ¿Qué tal si nosotros, por ejemplo, planteáramos una serie de televisión y no nos interesa el orden en el que vamos emitiendo los capítulos? Y resulta que mando primero el capítulo 10 y entonces la gente queda mirando y dice, "¿Y esta vaina?". Hoy, por ejemplo, estaba viendo con mi mamá en un ratico de descanso una novela que dan por la tarde que se llama Todo por mi hija. Y resulta que al Todo por mi hija le he notado un tratamiento, digamos, como de la serie muy simpático, porque la novela a veces avanza, ¿no? Y avanza y dice 13 meses después. Y entonces manda la novela hacia adelante y uno dice, uy, pero ¿cómo así? Esta señora tuvo un accidente, duró un ratico apenas accidentada y en falta de memoria y al día siguiente, en el siguiente capítulo, pasaron 13 meses y la señora se mejoró y se puso en pie y entonces además ya se casó y uno dice, pero ¿cómo así? Aquí hubo un salto de la información. ¿En qué momento se casó? ¿En qué momento la conquistaron? ¿En qué momento la hija de ella aparentemente aparece fallecida y entonces como que se le acaba el objeto de ella, de su vida, de estar buscando a su famosa turna, porque la llama así, la llama turna? Bueno, hoy tuvo otro reversazo la bendita novela y se retrocedió 13 meses. Al retrocederse 13 meses se empieza a explicar lo que no contaron en el momento en que avanzaron los 13 meses hacia adelante. Entonces uno dice, si bien es Pero eso es una cierto, estrategia para mantener la expectativa, ¿no? pues yo creo que no sé si es para mantener la expectativa, o sea, el argumento de la novela como tal, digamos, es bueno. El tratamiento de las novelas turcas es un planteamiento completamente distinto al de la novela mexicana, al de la novela de Brasil, que me aburre Al melodrama. terriblemente. Sí, y al de la novela de Colombia, que pues la novela nuestra, sin pasar por los distintos tópicos de las novelas, por ejemplo, los mexicanos son muy exagerados en sus diálogos y en sus Dramáticos. cosas, son re dramáticos y como muy cochinos en todo. Nosotros El somos fresquito de la Rosa de Guadalupe. bueno, es que yo hasta ese me lo aguanto, pero por ejemplo las novelas que dan por la Y tarde, ahora es para siempre. todas son que la gata, que el no sé qué, bueno, no, yo no, como no veía novelas, pues La ahora que me no podía sorprende. amar. Sí, eso, esta cosa. Bueno, en fin, la colombiana con su bendito tema del narcotráfico y del capo y de la vaina, ¿cuándo vamos a salir de ese estereotipo, por Dios santísimo? Pero la novela turca tiene una condición y siempre está el niño metido ahí. O sea, a mí ya me está aburriendo, es porque los niños sufren mucho. En el esquema de la novela turca, primero nos aguantamos, yo creo que ya 50 veces la secuestraron, igual salió con sus dienticos y fue creciendo y ella fue creciendo con la novela. Muy bien. Después fue creciendo Homer en la novela porque Homer era un bebito y cuando terminó ya era un chino como de 7 años, o sea que La son... profe renovelera, ya la pillé. No, es que imagínate que a mí me ha llamado mucho la atención
hacer esa observación porque además son temáticas, ¿cierto? Y pues a veces en esto sí, aquí en el confinamiento de mi casa, a esa hora sí acompaño a mi mamá un ratico y entonces a ella le fascinan las benditas novelas turcas. Y ahora están en el Todo por mi hija y ya Todo por mi hija es que se llama Melek de un lado y se llama Turna del otro lado. Y entonces manejan, sí está bien que, por ejemplo, uno pueda manejar la crónica, ¿no? En la crónica, Gabriel García Márquez era una persona un escritor que manejaba muy bien la crónica. Él lo llevaba uno para adelante y para atrás y hacía lo que le parecía. Fíjense lo que es 100 años de soledad. Entender el rollo de los Buen Día es más o menos como entender el rollo de esta novela porque uno no sabe, pues, el de las mariposas, y entonces este aparece por aquí, este aparece por acá, pero lo que utiliza Márquez es realmente una cantidad de recursos narrativos que son muy descriptivo. Eso es muy narrativo, es muy descriptivo, hace volar la imaginación, entonces ahí está su gran riqueza. Pero claro, en estas noveluchas pues realmente no existe ese recurso, ¿sí? Pero entonces no es lícito que lo manden a uno adelante atrás sin uno entender. Entonces, ya te voy a dar, Andrés, la palabra, sino que es que se me pierde el hilo de lo que implicaría la puntuación. ¿Qué es lo que dice Václavic en este tercer axioma? Que necesariamente uno le tiene que poner orden a la secuencia de la información en virtud de tener respeto y un poquito de consideración con el receptor de la información. De hecho, uno está preparado orgánicamente para contar el rollo que se sabe y pues tener una interacción con la otra persona y uno, digamos, va en ese procesamiento mental de una manera muy rápida, hablando y es una palabra detrás de la otra sin que haya un montaje de una con otra. A veces a uno se le cruzan los cables y uno dice una palabra que está compuesta por dos palabras y uno tiene que corregir, porque son como saltos cerebrales que hacen que la emisión no continúe con la puntuación de la secuencia. ¿Entendí esta presentación del tercer axioma de Václavic? Sí, señora. No. No, a mí también me quedó un poco compleja. Ok, bueno, vamos a decirle a Andrés que pregunte qué es lo que quiere preguntar y volvemos a organizar. Es que podría decirse que es como una cronología, una secuencia organizada. Bueno, eso es lo que dices tú, lo que preguntas tú. ¿Qué dice Andrés? Que no, o sea, la verdad me quedé un poquito perdido en ese tercer axioma, la verdad, no comprendí muy bien. Ok. Dice, textualmente dice, la naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Entonces, ¿qué sugiere Václavic? Que para que exista claridad entre el emisor y el receptor, el emisor, si ven el remisor, el emisor de la información debe hacer todos los ejercicios necesarios de ordenamiento y puntuación de la secuencia que utiliza en virtud de la claridad de la información. ¿Ahora sí? ¿O no? Sí, o sea, como decía la compañera Cris, tiene que tener un orden cronológico. O sea, uno como emisor tiene que tener bastante claridad al momento de contar alguna historia, ¿no? Es algo más o menos, entiendo. Claro. Tiene que uno desarrollar bien cronológicamente las situaciones, ¿no? Así es. Si tú, por ejemplo, estás contando una relación que tienes con una persona y le estás contando a un amigo de toda la vida que quiere saber cómo llegaste a casarte, entonces la persona va a empezar a contar, es que mire, yo un día estaba en tal parte y se me apareció fulano de tal y le paraba bolas o no le paraba bolas, lo que fuera. Y uno empieza a contar la historia en orden. ¿Qué tal si ustedes cuentan la historia adelante y atrás? Claro, es un manejo a veces de la crónica, pero hay que tener muchísimo cuidado porque funciona muy bien en situaciones de crónica, pero no necesariamente funciona bien en la relación de los que están compartiendo un proceso de comunicación, porque se puede distraer el receptor de la información y por ende no comprender. O tergiversar la información o el mensaje que se quiera dar. ¿Sí? Exactamente. Entonces,
uno normalmente introduce puntuaciones, precisiones, organizaciones en los hechos para que de alguna forma el proceso de comunicación se lleve a cabo sin inconvenientes. ¿Qué pasa cuando tú adicionalmente no involucras el aspecto, digamos, asertivo en este proceso? Que lo que va a ocurrir es que el receptor de la información se pierde y puede asumir cosas que no están pasando. Entonces, en esta teoría de la comunicación humana, dice, las discrepancias en cuanto a la puntuación de las secuencias de hecho tienen lugar en aquellos casos en que por lo menos uno de los comunicantes no cuenta con la misma cantidad de información que el otro, pero no lo sabe. Entonces, ahí se puede presentar una situación de mala información o de falso entendimiento porque no tiene la información necesaria para tomar una decisión. Entonces da el típico ejemplo el señor Václavic y dice, supongamos que A escribe una carta a B invitándolo a una fiesta. B acepta, pero su respuesta o contestación nunca le llega a A. Después de un tiempo, A piensa que a B no le interesa su propuesta y por eso decide no prestarle atención. Por otro lado, B se siente ofendido porque nunca tuvo contestación a su carta y también decide no establecer nuevo contacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que hay es una serie de situaciones comunicacionales desafortunadas porque A está invitando. Por ejemplo, yo los invito a ustedes a mi casa. Entonces digo, uy, vamos a terminar el módulo y entonces nos vamos a reunir en la casa. Yo quisiera que realmente pues todos vinieran. Y entonces ustedes reciben la invitación y algunos asumen que sí van a venir y otros asumen que no van a venir. Digamos que 2 me confirman expresamente que sí, que van a venir. Y por un lado, yo pues preparo todo, tengo todo aquí organizado y digo, bueno, entonces vamos a hacer a lo sumo pues 15 personas, entonces voy a tener comida para 15, bebidas para 15, de pronto invito un grupo musical para que ambiente el rato y todo eso. Y cuando voy a ver, llegan 3. Digo, bueno, ¿y el resto qué pasó? Y resulta que el hecho de no asistir es por una serie de malas interpretaciones que se presentaron en medio de la situación de la invitación. Yo me puedo... típico teléfono roto. El típico teléfono roto. Entonces es una forma de Václavic de explicar de que las secuencias tienen que tener un ordenamiento y además los intervinientes en el proceso de comunicación tienen que ser asertivos. Cuando uno se calla y uno no da señales al otro que está hablando, puede ser que en algún momento nos perdamos del eje central del proceso de comunicación, bien porque de pronto hay un salto y yo no volví a pararle bolas, o el otro se perdió y dijo, oiga, pero ¿qué pasó? Eso nos pasa a nosotros mucho, a los profesores, en esta situación de carácter virtual, porque explicamos una cosa, yo me la paso preguntando si entendieron o no entendieron y les doy el espacio para que manifiesten si realmente están en el mismo canal en el que yo estoy. Porque sería el colmo que un profesor de comunicación no fuera asertivo. Sería el colmo que un profesor que está tratando de enseñar cómo se hace la comunicación y cómo se forja la comunicación, por lo menos no esté pendiente de su gente desde un proceso asertivo. Pero hay profesores que empiezan la clase y de un momento a otro se sienten, como dicen por ahí los chistes de Zoom y de las comunicaciones virtuales, en una ascensión prácticamente espiritista. Andrés, ¿estás ahí? Cristina, manifiéstate. ¿Me estás escuchando? Víctor, manifiéstate. Sí, aquí soy, profe. David, si seguiste en clase, que no te volví a sentir y uno dice, bueno, aquí, o sea, ¿qué pasó? Entonces, sí ocurre. Le toca con la Ouija. Ah, perdón. Le toca entonces con la Ouija muchas veces. Sí, por ahí entiendo a medias, pero ¿que toca con la Ouija? Sí, que a muchos profesores por esta metodología se toca llevar los estudiantes con la Ouija. Sí, exactamente, sí, señor. Entonces, ese es el típico caso de lo que plantea Václavic en este tercer axioma.
¿Lo entendemos? ¿Está claro? ¿O seguimos sin comprender cuál es la función de darle ordenamiento a la comunicación para que pueda ser entendido por el otro? Sí, señor, es que faltaba este complemento. Así es. Este ejemplo. Bueno, entonces ahí preguntan, por ejemplo, en relación con los interlocutores se puede presentar la observación de quién empezó primero la discusión, quién empezó primero la desinformación, quién fue el causante de que todo se perdiera, quién fue el que desató un caos, porque por ejemplo, cuando las personas, digamos, retan, las personas están de forma agresiva en el proceso de comunicación, pues lo que termina siendo eso no es una comunicación, sino termina siendo un caos de mala información y las personas pueden pues pelear en su vida, no pueden entender qué fue lo que pasó y a veces después cuando ya los ánimos se calman y dicen, no, pero es que usted a mí nunca me contestó, o sea, ¿cómo asume? En este caso, por ejemplo, de la invitación que yo les hice, yo nunca les di la dirección. Entonces, si no soy asertiva en eso, ¿cómo llegan, cierto? Entonces, pues grave. Muy bien, nos vamos para el axioma número 4. El axioma número 4 dice, toda comunicación es digital y es analógica. En la comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos maneras totalmente distintos. Estos tipos de comunicación se llaman analógicas y digitales. Aquí hay que aclarar muy bien que vamos a ir en vía contraria de lo que nosotros pensamos que es lo digital, para que no se vayan a dejar llevar por el concepto digital. No es tecnología. Sí, no se trata de tecnología, se llama de un concepto que el señor en la teoría de la comunicación humana lo plantea como comunicación digital. Bueno, la comunicación analógica es todo lo que es la comunicación verbal. La verbalidad, vuelvo y lo digo, implica texto, implica oralidad, o sea, texto escrito e implica oralidad. La comunicación digital, en este caso, son todos los signos correspondientes a lo que es tiene una significación y es todo lo que no es de carácter verbal, o sea que hay allí, hay un aspecto que tiene que ver con la información de la gráfica, con la información del color, con la información de la fotografía, con la situación del video, en fin, estoy diciendo video, no producción audiovisual. Si nosotros recordamos que se había planteado antes, que había un contenido que se llamaba conativo y uno relacional, entonces aquí hay dos formas de ver cómo se produce esa comunicación. Y el señor Václavic dice que nosotros nos comunicamos tanto de forma analógica como de forma digital. Entonces veamos el cuadro, pues para, bueno, aquí hay un ejemplo, pero quiero que veamos el cuadro antes del ejemplo. Entonces, en lo digital está la palabra, la escritura y qué se dice. En lo analógico está la gráfica, la foto y la imagen y es el cómo se dice. Entonces, allí intervienen las dos cosas independientemente a lo que puede ser la relación y lo que puede suponer la persona dentro de la relación. Y ahora sí vamos a ver el ejercicio que pone Paul Václavic en esta situación de la teoría de comunicación. Dice, el hecho de traer un regalo, por ejemplo, es una comunicación analógica, pero según la relación que se tenga con esa persona que hace el regalo, el receptor puede entenderlo como una demostración de afecto o como un soborno. Una esposa puede pensar que si su marido de repente le trae un ramo de flores es porque de alguna forma algo está escondiendo o tiene que ofrecer perdón. Pues así lo plantea la teoría. Un día conversando con un amigo japonés, ese amigo japonés eso fue hace 857,000 años. Tenía yo 27, como para darles una idea del tiempo que ha transcurrido. Resulta que me invitó a en una Semana Santa a una de las funciones del Festival de Teatro. A mí no es que me cayera como muy bien el señor, pero pues le acepté como la invitación en vista de la presión social que había, de que de todas maneras yo no incurría en ningún inconveniente, en ningún problema y que por favor le diera la cara al señor porque el señor estaba bastante obsesionado
con esta joven. Y entonces yo aproveché y yo dije, bueno, ¿cuántas veces tiene uno la posibilidad de compartir con un japonés y saber cómo piensa? Entonces, pues lo que me llamaba la atención era que el señor había anunciado en su casa que él se iba a casar en Colombia. Adivinen con quién se iba a casar. Se iba a casar conmigo. Yo no tenía ni la menor idea, ¿no? Y pues obviamente me pusieron en sobreaviso y me dijeron, pues vale la pena que usted converse con ese señor porque él avisó que va a tener un matrimonio en Colombia y por todos los datos que él ha dado es usted. Y yo dije, ¿cómo a qué horas el señor se imagina que se va a casar conmigo? O sea, ¿qué es lo que ha pasado entre Le salió nosotros? cara la invitación, profe. No, y yo dije, yo quiero aclarar esa situación, pero quiero saber cómo piensa una persona de ese país. Y entonces, claro, fui a eso. El señor me invitó a teatro y después del teatro me invitó a comer. Y entonces empezamos yo no me acuerdo específicamente por dónde empieza la conversación y de pronto me dice que él me tenía un regalo. Y entonces yo le dije, ¿y cómo por qué un regalo? Ok. O sea, tú y yo que venimos siendo. Que yo sepa, pues como que no hay motivos. O sea, gracias por la invitación al teatro, gracias por la invitación a comer. Asumo que es una condición como para estar un poco más cercano y conocerse, pero como un regalo, como por qué sería el regalo. Entonces empieza a explicarme, a darme una información que yo no tenía presente. Me dice, bueno, es que en mi país nosotros reaccionamos de formas distintas. O sea, somos muy distintos culturalmente a los colombianos. Le digo, eso sí, lo tengo completamente claro. Me dice, ahí entre comillas, con el ánimo de conquistar, me dice, ¿tú nunca conocerás a un japonés? Digo, no, pues divina la cosa, divina la situación que uno no conozca al japonés. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque un japonés es de 1000 caras. Le dije, ¿ah, sí? Le dije, ¿y eso te parece muy atractivo en este tipo de cultura? A mí no me parece. O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo nunca entendí porque si estamos en actitud de digamos, como de conquista, manifestamos esta situación. Yo primero, pues obviamente tendría que acercarme como a la cultura, ¿verdad? Pero no, ahí no hubo. Y entonces le digo yo, bueno, ¿y cómo hacen en las relaciones, por ejemplo, de países? O sea, tiene que haber un nivel de honestidad, un nivel de entrega, yo te doy esto, tú me das esto. Y me dijo, sí, efectivamente así es que funciona, pero funciona es por interés y entonces nosotros logramos que se tomen algunas decisiones a partir de los regalos. Y yo dije, ahí sí ya estoy entendiendo un poquito. Entonces le digo yo, ¿y usted me tenía un regalo? Me dice, sí, le tengo un regalo. Y le digo yo, ¿y como a cuenta de qué? Me dice, no, es que yo tengo que conquistarla a usted. Le dije, no, pero o sea, nos falta mucho pelo pa' moño, mi amor, porque es que aquí uno a Colombia viene con un romanticismo totalmente distinto. Y olvídese que yo le voy a recibir ese regalo que usted tiene. Pero ¿cómo usted no lo va a recibir? Por ejemplo, mi país está acostumbrado a que da regalos y genera compromiso por parte de las personas o digamos por parte de los negocios. Entonces uno dice, entrego una donación, una compañía entonces hace tal trabajo y entonces entrego de regalo un avión y no sé qué, y ahí uno empieza a entender cómo se relacionan los países y cómo hay situaciones de por medio donde uno va terminando colgado de la brocha con el otro. Por ahí hay una teoría que se la recomiendo, que es una teoría económica que se llama la teoría de la dependencia. Y la primera razón para que la dependencia empiece a funcionar es cuando uno se vuelve dependiente del otro. Y no es sino que empiecen las relaciones de carácter internacional en compra, por ejemplo, acuerdos de negociación o acuerdos donde yo tengo que ser importador de un producto y ahí empieza la teoría de la dependencia. Pues poco más o menos el señor trataba de convencerme que pues igual él ya había anunciado que se iba a casar y yo le dije, pues más trabajo le va a costar informar que no se va a casar. Imagínense ustedes eso, claro, media una situación de carácter cultural, pero de alguna forma yo no puedo comprar a las personas y tampoco puedo entrar dentro de esta situación pues donde no digamos, le doy como claridad a la situación.
¿Qué opinan acerca del tema? Mudos porque quedaron peor que antes. En shock con la historia de la profe. Ah, Quedé con la Yo duda de lo qué que era el entiendo regalo. es que el tema digital puede ser volverse, te vuelves un momentico a la diapositiva anterior, profe, por No, ahí básicamente digamos que las personas eso, se perdón. comunican digital y analógicamente. Y O sea, digitalmente podríamos decir que es estrictamente lingüístico. sí, es estrictamente lingüístico Ok, y porque el va otro puede sobre, ser más de imagen, más tangible. se da sobre, el digital se da sobre qué estoy diciendo y el analógico Ujú. sobre cómo lo estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? En el caso Ujú. del ejemplo que da la teoría de la comunicación, indica aquí que, por ejemplo, el hecho de traer un regalo puede ser que la persona no esté dando el regalo de manera honesta, sino que por detrás está ofreciendo otra cosa, ¿no? O sea, como en el caso de aquí, una esposa puede pensar que si su marido de repente le trae un ramo de flores es porque tiene algo que esconder o debe ofrecer perdón. O sea, es como si estuviera una situación, digamos, no necesariamente, esa sí va como en doble vía, porque lo normal, lo que no sería metacomunicación, sino comunicación, es que yo te traigo un chocolate o te traigo un regalo única y exclusivamente porque me nace del corazón como Juan Gabriel traerte este presente. Lo que hizo este señor es, yo la invito a esto, yo la invito a esto, le tengo un regalo, finalmente las personas tienen un precio. Y entonces yo digo, ¿y por qué un regalo conmigo? O sea, ¿qué es lo que el hombre esconde? ¿Qué es lo que la persona trae de cuento adicional? ¿Cómo es posible que este señor se llamaba Kenji, o se llama pues Kenji Sakairi, el señor Sakairi, inventara toda una historia? Si él era un ejecutivo de una compañía que en ese momento se llamaba Yaica, que era una compañía de cooperación y ayuda con Colombia, sobre todo en la parte del Baudó y todo eso. O sea, él era una persona, digamos, de trayectoria y era una persona pues seria. ¿Cómo se ponía en este tipo de situación? Entonces yo sí podía tratar de establecer lo mismo que dice la teoría de la comunicación humana, ¿sí? Según Václavic, que las cosas a veces se hacen para obtener resultados que están por debajo y a eso se le llama metacomunicación. Okay. ¿Mm? Como cuando un hijo le empieza como a uno a robar y uno ya sabe que eso no es porque de verdad lo quieran, sino porque uno sospecha. ¿Ahora qué quieres? Ah, ¿Ahora qué sí, permiso quieres? Ujú. exactamente, que de pronto surge una Ok. ayuda. Hey, ¿te ayuda a lavar el baño? ¿Quieres que te ayude sacando el perro? Y no sé, y uno dice, ¿y ahora qué me van a pedir? Sí, esto no ¿Qué, es gratis. qué permiso van a pedir? Porque lo normal sería, mira, ¿me ayudas a lavar el baño? No puedo porque tengo clase. ¿Me ayudas a lavar el baño? Es que nos tenemos que reunir por Zoom porque hay que discutir tal cosa. Y eso se traslada 8 días después, ¿no? Entonces, en fin. Y querido Oscar, no, como tú, no tengo ni idea qué era el regalo, pero sí había un regalo. Sí había un regalo sobre la Ah, mesa. también quédate con la expectativa. Eso No era el supo, o anillo, sea, el anillo. Ah, 5 años después, no supo cuál era el regalo. ¿De no, cuánto era el regalo? Ibas a decir. no tengo ni la menor idea. Mejor dicho, el señor sacaba ese regalo y yo lo ponía en la cabeza fácilmente. O sea, Todos quedamos con la expectativa de qué era. Sí, sí, claro, es que nunca, la jefe se tiró la sorpresa, debió haberse esperado, la jefe, la profe, debió haberse esperado a ver qué era el a regalo. ver No qué más. era, ¿no? Si Y no, después sí lo Y despachabas. no, Porque no, no, 5 años exacto. más tarde nunca se preguntó, no, ¿y yo qué le voy a contar a mis alumnos al no, final de clase? Los dejo con la incógnita. no, A pues un comunicador no lo puede dejar con la incógnita, profe. no, ahí quedamos todos con la duda porque yo no me iba a someter a eso. Ustedes se imaginan que yo medio, o sea, sí, estaba en las delgaditas por aceptar una invitación a teatro y una invitación a almorzar, a comer después de eso. Imagínense lo que Lo hubiera, implicaría aceptar el regalo. Bueno, sí, No, también. no, no, lo hubiera, lo hubiera recibido y se lo hubiera despachado, como hacen muchas mujeres acá en Colombia. no, Uy. no, 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 no. No existe media probabilidad, no, ahí ya había que cortar por lo sano, eso había que peluquearlo ahí y desaparecer, porque si así Ojalá todas nomás, las mujeres hicieran igual a que usted.
Ay, Uy, le han dado muy duro al pobre Andrés, muy duro. no, 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 Sí. no, 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 eso había que desaparecer de ahí, no, es que ni de peligro, o sea, había que poner las cosas claras porque si no, o sea, ahí perdíamos el año todos. Imagínate uno dando papaya ahí, no, eso no existe, media probabilidad. No, La parte. no, 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 para absolutamente nada. Muy bien, por ahí, por ahí dicen aquí en mi tierra que las cuentas claras y el chocolate espeso, eso sí. Muy bien, mis chinitos, ya llegó la hora de despedirnos. Mañana continuamos con el axioma número 5. ¿Existirá Profe, muy chévere. alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, No, señora. aquí que toca revisar estos temas tan áridos y pues en lo posible pues tratar como de De que hacer un poco más ameno. de hacer un poco más o menos entre chisme va, chisme viene. Profe, yo tenía una pregunta. Cuéntamelo todo, David. Ahí, bueno, pues por lo que no estuve ayer, ¿hay manera de ver algún review de lo que se vio ayer? O... ¿Eso no está en la plataforma? Sí. Sí, mi chinito, su merced ha podido entrar a Sí. plataforma. La sesión está colgada. Están, Ah, bueno, ya. Yo miro entonces, si puedo enviar pues, los links ahí a WhatsApp. Gracias. Ah, está la bueno. Sí, actitud. normal, eso está en la Gracias. plataforma. Casi la profe normalmente al otro día más tardar está colgando la del día anterior. Es una Sí. pregunta, más o menos a qué hora es publica la clase. Señor, Más o menos a qué hora es publicada el video de la clase. esta mañana yo creo que después de la clase de las 10 de la mañana fue que me puse, o sea, antes de las 11 ya estaba colgada la clase de hoy. Lo que pasa es que ahorita, mientras, les soy sincera, mientras baja la grabación y mientras todo, el sueño a veces me vence y me quedo dormida al lado del computador. Entonces, como que a veces No, para normal. poder madrugar al día siguiente y poder tener todo organizado aquí en mi Sí, claro, casa es y entendible. listo para la clase, por ahí hasta las 11 de la mañana, pero siempre lo estoy publicando. Sí, yo también, yo las consulto normalmente 2, 3 de la tarde y ya las veo, las del Sí. día inmediatamente anterior. Ahí están, ahí están. En todo caso, pues cualquier cosa me cuentan, algo que no se haya entendido y lo volvemos a aclarar. Volvemos Listo, a profe. revisar el tema. Bueno, muy Bueno, bien. profe, gracias. Entonces, que tengan una feliz noche. Dios me los Gracias, buena bendiga. noche. Profe, lo Chicos, mismo, que muchas Chao, gracias. feliz noche. Gracias. Descansen. Buenas noches, Bien. profe. Hasta Gracias. luego. Gracias, Hasta chao. luego.